Una buena colocación del cuerpo, saber dónde lo vas a dar y tenerlo en mente a la hora de proyectar la voz, y tener una seguridad a la hora de hablar del tema. Fantástico. O un conocimiento. Exacto, muy buena síntesis. Como sabemos qué transmite uno con la voz, podemos saber si nos mienten. ¿Es verdad que esa voz masculina de la que uno se habla seduce más que otra voz? Nuestra voz y nuestra palabra, sin ninguna duda, está hablando de quiénes somos. Y hay algo que es sumamente importante, que es cómo manejo el silencio. Antes de que empecemos con la entrevista, quería pasar a comentarte que puedes pasar por nuestra web, donde puedes encontrar los mejores capítulos que creemos que te pueden interesar, dan nuestros servicios, y además tenés el acceso a nuestra comunidad privada del podcast, que abonando una mensualidad puedes tener acceso a podcast exclusivos, juntadas, eventos presenciales y muchas cosas más que ya puedes averiguar si te metes a la comunidad. Y también te pedimos que si podés suscribirte, compartir el video, darle like, comentar, ya sea lo que te haya gustado del capítulo o a quien quieras ver en un futuro episodio. Nada, que lo dejes acá abajo y compartas para que este contenido llegue a gente que también le puede servir, no solo a vos. Y eso también nos puede apoyar. También dándole 5 estrellas en Spotify si nos estás escuchando por audio. Te mandamos un abrazo y esperemos que disfrutes del capítulo. Chau. ¿Cuál es la importancia de nuestra voz o nuestra palabra a la hora de relacionarnos con un otro? Nuestra voz y nuestra palabra, sin ninguna duda, está hablando de quiénes somos. En la manera en que me presento, en la manera en que sale mi voz, ¿sí? Está hablando de mí, de quién soy yo. Si yo, por ejemplo, les estuviera contando, bueno, yo soy Patricia, yo hago tal cosa, ahí ya les estoy mostrando mi acelere, una parte mía que si no me escuchan hablar y no me ven moverme, seguramente no se darían cuenta de mi aceleración, por ejemplo, ¿no? O por ahí tampoco se darían cuenta de mi timidez si yo no hablara así, ¿no es cierto? Entonces, nuestra voz es la que nos ayuda a mostrar esa otra parte nuestra para relacionarnos. Es decir, nos mostramos también a partir de nuestra voz. ¿Mm? Y cuando, por ejemplo, nosotros vemos a figuras públicas hablar y demás, por ejemplo, digámosle un presidente o algo así, ¿esas personas también practican para poder dar, no sé, una charla enfrente a miles de personas hablando de cómo va a ser su vida si, por ejemplo, los votan? Mira, yo creo que muchos presidentes sí hacen ese trabajo, ¿no? A ver, creo que hay algunos que naturalmente ya tienen esa impostura, esa facilidad de poder expresarse como para convencernos, ¿no? Comprarnos. Hay otros que lo tienen que trabajar, ¿sí? Hay otros que se preparan, hay otros que se dan cuenta que por ahí no la pegan, que no llegan con la manera de decir y lo trabajan y se logra, ¿no? Yo recuerdo una película, que capaz que ustedes se acuerdan, algo del rey, que el rey era tartamudo. No me acuerdo ahora, pero bueno, por esas cosas de la vida termina siendo rey y era un rey tartamudo, con lo cual no seducía al pueblo el rey tartamudo. Y él hace todo un trabajo para dejar de tartamudear y muchísimas veces lo lograba y otras no, ¿no es cierto? Entonces, el discurso del rey, creo que se llamaba la película, era como el discurso final en donde él tenía que hablar muy bien, ¿no? Entonces digo, uno lo puede ir trabajando eso, porque además estas modificaciones de la voz no solo son modificaciones de la voz, es una manera de trabajarnos internamente. Es un ida y vuelta, ¿no? Yo desde adentro voy trabajando mi voz para que se escuche mejor, sea linda, sea atractiva, pero a su vez eso me transforma adentro. Eso que yo escucho, que vibro, uno diría, esa voz linda puesta para el afuera, para convencer, para vender, también me transforma adentro, porque hay toda una vibración que se ha elevado, que entonces me eleva en algún lugar a mí también, como persona, ¿no? ¿Y cómo se trabaja la voz? La voz, ¿cómo se trabaja? ¡Wow!
Hay muchísimas maneras de trabajar la voz. Lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona que tengo enfrente, a quien tengo adelante. No hay, si bien hay muchísimas técnicas para aprender a hablar bien, no hay una forma exclusiva para hacerlo. Entonces uno siempre tiene que estar escuchando a quién tiene adelante, cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, cuáles son las cosas que a vos te gustan. Entonces yo te puedo ir explicando, ir mostrando, ir haciéndote hacer ejercicios en función de lo que a vos te resulta más fácil. Digo, no vamos a empezar por las cosas más tortuosas, ¿no? Porque de repente sí hay gente que quiere transformar su voz porque la necesita para trabajar, ¿no? El famoso vendedor, ¿no? Pero no por ahí a él no le interesa, sabe que lo hace porque tiene que vender, digamos, ¿no? Pero lo importante de esto es siempre saber a quién tengo adelante, por dónde tengo que entrar en el otro. Y después hay cosas sumamente básicas, la respiración. No hay voz, no hay palabra si no hay una buena respiración. La postura, hoy en día la neurociencia nos dice de la importancia de la postura para todo, para vivir, para aprender, para respirar. Si yo estoy cerrando el diafragma, sentada así, me va a ser muy difícil adquirir una buena respiración, ¿no? En cambio, cuando yo permito liberar el diafragma, los pulmones se flexibilizan y el aire entra profundamente y sale. Entonces, hay cosas muy básicas para trabajar la voz. El aire, la postura del cuerpo y la relajación. Podemos tener una buena postura, pero podemos estar tensos, podemos estar derechitos pero tensos. No nos sirve. Primero que no nos sirve para vivir. Y después para hablar tampoco, porque tarde o temprano nuestra laringe, el cuello, la garganta, la mandíbula, todo se nos empieza a endurecer. Entonces no vamos fluyendo. La idea es fluir de adentro hacia afuera, ¿sí? Que en algún momento logremos transmitir esto que somos, estos quienes somos, y que pueda salir también en nuestra voz. Con Nacho estamos trabajando mucho también ese lado, más entre nosotros, diciéndonos, che, hay que mejorar esto o lo otro, porque entendemos lo importante que es poder transmitir la información y la importancia de la información que transmitimos de manera clara. El poder hacer preguntas más asertivas y no tanto porque esto y el otro, y hacer una pregunta cortita en 2 minutos porque no sabes decirla. Eso de la asertividad también tiene que ver con nuestra voz, o eso refleja lo que somos dentro, porque a veces me pasa y digo, yo me noto cuando por ahí estoy como más, como se dice, iluminado, a veces te dicen, ¿viste? Sí. Que sos más asertivo al preguntar y sobre todo estás más seguro. Pero uno puede estar seguro y no hablar bien también. Para mí yo siento que van de la mano. Exactamente. En esos momentos de iluminación, como vos decís, yo creo que uno está entero en el aquí y ahora, ¿sí? Porque me pueden estar escuchando y estar pensando, ay, ¿qué le voy a preguntar después? O ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Se nos estará haciendo tarde? No estamos presentes. Cuando uno está presente, cuando uno hizo el trabajo que tenía que hacer y vos te encontrás con el otro, entonces ahí te sentís asertivo, como ahí hay una seguridad, porque yo estoy seguro. Entonces muy difícilmente titubees con la voz. ¿Sí? Porque estás todo vos en el aquí y ahora. Por eso, cuando uno está donde tiene que estar, uno se siente iluminado, porque estás permitiendo que todo fluya, que el universo fluya a través de vos, que todos tus conocimientos, todas tus percepciones estén a disposición del encuentro con el otro. Y como sabemos que transmite uno con la voz, podemos saber si nos mienten. Mira, vos sabés que el trabajo con la voz tiene que ver con el quinto chakra, ¿no? Una de las características del quinto chakra tiene que ver con la verdad. Cuando uno se ocupa de desarrollar el quinto chakra, está trabajando con la verdad. Claro,
la verdad de uno. ¿Sí? La verdad universal no existe, ¿no? Entonces uno va a través de la verdad de uno. Y si bien no es que si tenés una voz difónica sos un mentiroso, no es así, no se da así, pero hay ciertos rasgos con voces difónicas, o a veces han nacido con disfonías, a veces han habido situaciones de estrés, de forzamiento de la voz que llevaron a la disfonía, pero cuando la persona no quiere modificar, porque esto se rehabilita, obviamente, bueno, muchas veces se dice que las voces difónicas que se mantienen a lo largo del tiempo, que no se quieren modificar, y muchísimo tiene que ver con la gente que está en lugares de poder, le sumamos el poder a todo esto, las voces difónicas, desconfía un poquito, aunque sea, el beneficio de la duda, pero por supuesto que no hay ninguna regla con esto. Ahí deseas vos la primera. No, quería, si empezamos con las preguntas que hicimos. Ah, sí, es que yo empecé con la primera, pero está bien. Hago la segunda, que era relacionado al tema de esto que hablamos hace rato, de, bueno, hablar y relacionarse con otros. Es verdad que esa voz masculina de la que uno se habla, que hace un tiempo yo conocí bastante, o se hacía muy popular en TikTok, seduce más que otra voz. O sea, la voz seduce, eso ya está comprobado. No hay dudas. ¿Cuál es la voz que más seduce? Mira, creo que es un dicho popular, que la voz más agravada, así como la voz, sí, así, más agravada. O más profunda. Más profunda, ahí está, una voz más profunda es una voz más sensual. Claro. Hay muchísimas mujeres que apuntan siempre a esa voz. Yo creo que también depende del que lo recibe eso, ¿no? Porque hay un montón de gente que no le interesan esas voces, que sienten que es una voz colocada, impostada, ¿sí? Porque hay muchas voces de esas que son naturales, pero hay un montón de gente que trabaja para buscar esa voz. Y yo tengo un montón de disfonías, de pacientes difónicos, he tenido a lo largo del tiempo, que generan una disfonía por estar provocando las voces graves, ¿no? Como estoy ahí abajo, y obviamente mis cuerdas vocales, que tienen una longitud, un grosor específico para mi voz natural, yo la estoy exigiendo todo el tiempo, o casi todo el tiempo, con un sonido que no es el que le corresponde. Entonces, si yo sigo hablándoles a ustedes en esta tonalidad, yo ya estoy empezando a sentir que acá me molesta, se me seca más fácil la boca, tengo que hacer un esfuerzo mayor para conectarme con el aire, ¿no? Entonces, tiene sus consecuencias, y yo creo que depende también de, como decía antes, de cada uno, qué es lo que a cada uno le seduce. O sea, que digamos que el tono de la voz no se puede cambiar, ¿o sí? Mirá, a ver, cuando una persona habla en su tono correcto, uno puede jugar, ¿sí? Y puede hacer muchos tonos de voces, eso no hay ninguna duda. Por ejemplo, el tono de voz que yo les hice recién, también puedo estar hablándoles acá y estoy usando otro tono de voz. También puedo estar acá, por supuesto que acá no les va a gustar a nadie, ¿sí? Entonces, uno puede trabajar su voz, pero siempre para lo saludable, nunca para aquello que me genera molestia, malestar, dolor. De hecho, todos los que son docentes, los que tienen que estar delante de dando charlas, ¿no? Necesitan trabajar su voz, colocar su voz. Por ejemplo, yo ahora estoy hablándoles en mi voz natural. Pero si yo tuviera que estar hablando en un salón donde hay mucha gente y casi no tengo buena acústica, tendría que estar trabajando esto. Estoy manejando el volumen dentro de un tono saludable para mí, ¿no? Que esto es lo que en general tienen que aprender la gente que tiene que trabajar sin micrófono, ¿no es cierto? Bueno, aunque sea una sala de 20, hoy en día los docentes con una sala de 15 niños
ya les exige una demanda de voz importante. Entonces, sí, se trabaja la voz, pero siempre colocándola dentro de lo saludable, para cada uno. Sí, y eso de la seguridad también lo veo que yo siento que si uno ya de por sí está seguro, cuando hable o cómo hable, o sea, sin pensar en su voz, simplemente uno ya siente una seguridad de lo que está tratando, ya se ve demostrado, o sea, como cuando recién iniciamos el podcast, yo sabía qué preguntarte, no me trabé ni nada y a lo mejor no estaba pensando en mi voz, pero estaba más pensando en la asertividad que hacía a la hora de hablar. También es necesario tener claro lo que uno quiere decir, no solo cómo lo quiere decir o no. Totalmente, totalmente. Por eso para mí es sumamente importante cuando trabajamos la voz, trabajar la propia esencia, ¿sí? Porque yo podría haber comenzado también con esta inestabilidad en mi voz de los nervios, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante, y esto se trabaja siempre, inevitablemente, cuando trabajamos la postura, cuando trabajamos la respiración, cuando trabajamos la colocación de la voz, estamos trabajando la seguridad interna. ¿Sí? Hay una herramienta que a mí me da seguridad. ¿Sí? Es como, bueno, uno maneja, te subís al auto, sabés que te tenés que poner el cinturón de seguridad. Yo hoy en día no puedo manejar sin el cinturón de seguridad puesto, porque me siento mal, me siento insegura. ¿No? Hay algo como que mi cuerpo ya tiene registrado que esto a mí me es beneficioso. Entonces, la idea es que esto también ocurra con nuestra voz. Yo sé que tengo que hacer esto, aquello, lo otro y lo demás allá. Bueno, pongo todo eso al servicio de mi ser, de mi propia voz, para poder conectarme con ustedes, para poder conectarme con un grupo de gente, para lo que sea, para poder, no sé, hacer una grabación, ¿sí? Entonces, todo trabajo con la voz implica un trabajo con uno mismo, con nuestra propia esencia, porque lo que estamos mostrando a través de nuestra voz es nuestra propia esencia.